Aproximadamente 1 millón de personas entonando el himno de Venezuela, el himno nacional, terminó la toma de Caracas. Una marcha que fue convocada por la oposición y que recibió una multitudinaria respuesta por parte del pueblo de Venezuela, que a una sola voz pidió una fecha para el referéndum revocatorio en contra de Nicolás Maduro. La movilización no estuvo libre de actos de represión por parte del oficialismo, sin embargo, terminó de manera pacífica. De todos los venezolanos. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando. Para conversar sobre este día, quiero saludar a Carlos Vecchio, coordinador político de Voluntad Popular. Carlos, muy buena tarde, bienvenido al programa. Buenas tardes, Dani, un placer estar contigo y toda tu audiencia en este continente. Carlos, ¿cómo definirías este día tan particular que hoy se ha vivido en Venezuela? Bueno, la manifestación más grande de la historia política venezolana. Aquí se quedó demostrado que la fuerza del cambio de la gente es más grande que la represión que quiso imponer Maduro y es más fuerte que la represión que quiso imponer Maduro previo a esta manifestación. Así que yo destaco, Idania, que esta es la manifestación más importante que hemos tenido nosotros políticamente hablando en nuestra historia, y también destaco que es la más grande desde que Maduro asumió el poder en el año 2013. Y esto reafirma el espíritu de cambio de nuestro pueblo y que no tiene miedo, que esa represión que trató de hacer Maduro previo al 1 de septiembre, las amenazas, la intimidación, los obstáculos que colocó en todas las instancias alrededor de Caracas, pues no sirvieron de nada, porque ahí está. El espíritu de cambio es mucho más grande que la represión de Maduro, y por eso nuestro pueblo va a seguir reafirmando eso en la calle con un mensaje muy claro, una fecha del revocatorio para que los venezolanos podamos decidir nuestro futuro. Tú has señalado, has dicho una palabra con la que me quiero quedar: obstáculos, porque yo creo que hay que destacar esa serie de obstáculos que fueron colocados a los venezolanos para que no llegaran hasta Caracas. Ese esfuerzo que hicieron los venezolanos por ir o derrotar toda una maquinaria de gobierno que trató de impedir la libre circulación, alcabalas que se colocaron, en fin, una cosa tras otra, y sin embargo los venezolanos con paciencia, con tranquilidad, lograron su objetivo. Carlos, yo quiero compartir con quienes nos ven parte de esos obstáculos en una de las notas que hizo uno de nuestros periodistas en Caracas, que refiere precisamente el cómo llegaron los venezolanos hasta el centro de Caracas, hasta esas avenidas que hoy recorren las fotografías toda la prensa mundial. A las 8 de la mañana, hora local, los venezolanos comenzaron a marchar. Atendieron el llamado de dirigentes de
oposición y convirtieron la marcha en una movilización multitudinaria. Con pancartas solicitaron al régimen poner fecha al referendo revocatorio que busca la salida del poder de Nicolás Maduro. A lo largo de toda la mañana, las calles de Caracas se tiñeron de blanco y desde el cielo se podían ver ondear algunas banderas de Venezuela. Los opositores lograron llegar hasta los 7 puntos de concentración, pese a los bloqueos, al cierre de algunas estaciones del metro de Caracas y a la represión del chavismo. Al llegar acá a Caracas transcurrieron 24 horas, porque los funcionarios cobardes de este gobierno nos pretendían regresar, no nos permitían llegar. Sin embargo, con todo el esfuerzo llegamos acá a Caracas. Desde temprano hubo registro de la militarización en la ciudad. Cierren antes que se meta el humo. Con gases lacrimógenos, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana bloquearon el paso en la vía Panamericana, una arteria vial que lleva hasta la capital venezolana. Otro hecho de represión se registró cuando seguidores del chavismo tiraron palos y piedras a los participantes de la movilización. Lo hicieron desde uno de los edificios de la Misión Vivienda, un programa gubernamental que inició el fallecido presidente Hugo Chávez. Bueno, y podíamos ver en redes sociales y en muchas de las imágenes que se fueron mostrando cómo trancaron, por ejemplo, las 4 entradas a Caracas por los distintos puntos donde se puede ingresar desde el interior. Podíamos ver cómo había alcabalas en el interior del país. Pudimos ver cómo, por ejemplo, se impidió que autobuses colectivos salieran desde lugares distantes a la capital de Venezuela para que los venezolanos llegaran. Carlos, ¿esto fue una lección de civismo de los venezolanos? Yo destaco eso, Idania, que la otra mensaje que te quería establecer es que esa manifestación, la más grande que se ha dado en la historia de Venezuela, más de 1 millón de venezolanos en las calles, se dio de manera pacífica, de manera cívica, como tú lo has reflejado, para pedir elecciones. Y fíjate que no solo destaco los obstáculos que ustedes están colocando en el video, Idania, sino que también destaco la ola represiva previo al 1 de septiembre. Nosotros tenemos hoy dirigentes detenidos, tenemos activistas detenidos, gente común detenida, retenida. Es decir, que el gobierno siguió amenazando y sembrando miedo para que nosotros no manifestáramos pacíficamente. Y por eso insisto en esto, que el pueblo, la fuerza de cambio de la gente pudo más que la represión de Maduro y que estos obstáculos que acaban de poner. No hay manera de parar el cambio en Venezuela, Idania. Hay un proceso político de cambio irreversible que no lo van a poder parar, y mucho menos estos obstáculos. Y el tercer mensaje que quiero destacar es lo que se anunció. Esto es una escalada de fuerza, de calle, para que nosotros podamos tener el referéndum revocatorio. Nosotros lo que estamos es pidiendo elecciones. Maduro ha dicho que nosotros estamos detrás de un plan golpista. Yo pregunto, Idania, ¿quién es más golpista? ¿Quién pide una elección como nosotros o quien la quiere impedir como Maduro? Ahí es donde está la reflexión y los ojos del mundo puestos. Nosotros lo que queremos es que se haga elecciones y los venezolanos podamos resolver nuestra profunda crisis votando, decidiendo el futuro de Venezuela, porque sabemos que no hay manera de solventar la crisis venezolana si no salimos de Maduro. Y por eso nosotros hemos planteado firmemente la figura del revocatorio para que los venezolanos decidan su destino. Mucha gente apostó, cuando se hizo la convocatoria los primeros días, a que no era una buena idea, a que los venezolanos estaban cansados quizás de ir a la calle, que el miedo podía vencerlos, que la represión que tú mismo señalas, Carlos, iba a sembrar temor, que los empleados públicos no iban a acompañar esta marcha. Y personalmente siempre pensé que no se puede estar peor de lo que ya se está en Venezuela, y que esa era una razón particular por la que los venezolanos iban a querer ir a la calle. Y creo que hoy quedó demostrado que los venezolanos quieren un cambio que les devuelva la calidad de vida, Carlos, que alguna vez tuvieron. Totalmente, Idania. El pueblo de Venezuela está harto del gobierno de Maduro, que nos ha metido en la peor crisis de nuestra historia republicana. Hoy el venezolano dice, bueno, ¿miedo a qué? ¿Qué más nos van a quitar? Si más bien no hay futuro, si nosotros no tomamos una decisión de salir y protestar para buscar una salida constitucional de este gobierno. Y yo creo que eso es lo que rompe ese miedo. Y fíjate lo peligroso de todo esto. El día de hoy, Nicolás Maduro está haciendo una lectura totalmente equivocada, o quizás habría que decirlo claramente, que responde más bien al modelo que ellos quieren implementar y donde se están usando ya las medidas clásicas, típicas de dictaduras del siglo XX.
Nicolás Maduro hoy amenazó nuevamente para seguir encarcelando a quienes pensamos distinto, a quienes estamos promoviendo un cambio. Incluso llegó a plantear eliminar la inmunidad parlamentaria que está en nuestra Constitución para poder arrestar a los diputados. Es decir, sigue esa política represiva y por eso nosotros le hemos hecho un llamado al mundo, a los distintos países hermanos que están viendo estos programas, a los hermanos latinoamericanos. Esta lucha es de los venezolanos, sí, es verdad, pero requiere un apoyo y un acompañamiento internacional y es el momento de ofrecer ese apoyo y ese acompañamiento internacional para que nosotros los venezolanos podamos celebrar elecciones con el referendo este año y para que logremos la liberación de los presos políticos en Venezuela. Así que estos días que vienen va a ser críticos para nuestro país y por eso nosotros también levantamos la voz para que Latinoamérica, para que el mundo hable firme y fuerte, porque cuando hablamos de democracia, de derechos humanos, no hay fronteras, no hay ideología y por eso pedimos el acompañamiento también de la comunidad internacional. Hay otro aspecto que quisiera destacar, Carlos, y tiene que ver con la unidad. Es decir, cuando el mensaje a los venezolanos es uno, cuando la convocatoria proviene de la unidad, también surte buen efecto. Y esto me permite compartir contigo y con nuestra teleaudiencia el mensaje que varios de los líderes de la oposición dieron a los venezolanos cuando les acompañaban, porque yo creo que en esta marcha, Carlos, a ver, los venezolanos no acompañaban a la dirigencia, creo que la dirigencia acompañó a los venezolanos, porque creo que los venezolanos fueron los grandes protagonistas de un día como hoy. Esto decían. Hoy el pueblo ha salido con fuerza, con ánimo y en paz. Nuestro mensaje a todos los venezolanos, que bajo el método de la no violencia lo vamos a lograr. Nosotros no queremos más dolor, no queremos más separaciones, no queremos más encarcelamientos injustos. Los dictadores se van, la represión se va, la violación de derechos humanos en Venezuela se va. Y se va porque así el pueblo lo decidió hoy, 1 de septiembre. ¿Qué pasa? Hoy es una muestra histórica de que el país cambió y que el gobierno se tiene que ir en paz. Y lo que nosotros queremos es utilizar la Constitución para que ellos se vayan en paz. Hoy estamos haciendo historia, el pueblo de Venezuela en la calle, con serenidad, con decisión, con firmeza. 30 millones de razones para que los venezolanos salgan a la calle hoy a protestar y a exigir. Cada venezolano tiene su razón íntima y personal, pero hay un propósito, una exigencia, una urgencia común. Maduro y el régimen se tienen que ir este mismo año, porque Venezuela tiene hambre de alimentos, de dignidad, de libertad, de respeto, y el hambre no espera. Por eso estamos en la calle hoy reivindicando nuestro derecho a decidir nuestro futuro. De Apure me he encontrado gente de Amazonas, de Bolívar, de los Llanos, de los Andes, del litoral, de Oriente, toda Venezuela. No hay obstáculo que nos detenga. Lo único que pedimos es una fecha y un cronograma serio, donde los venezolanos tengamos la oportunidad de expresar nuestra voluntad. Los problemas los hemos tenido con las guarimbas que ha montado el gobierno, que tenemos que rechazar, que tenemos que condenar los venezolanos, que el mundo vea el miedo que tiene Maduro a que el pueblo en la calle pida revocatorio. Igualito, yo le decía esta mañana en la radio, el asesor de ellos, que se busquen otro asesor, porque ese asesor que les dijo que cerrando, que amenazando, con eso iban a desmovilizar a la gente, lograron el efecto contrario. Pues ahí escuchábamos a varios de los líderes que hoy acompañaban, como decía, y me gustaría, en eso nos quedamos antes de darle pase a los sonidos de quienes hoy estuvieron allí, pero a estos testimonios. Pero, Carlos, yo quiero ir a ese punto. Yo creo que hoy la dirigencia acompañó a los venezolanos. Bueno, sin duda, Idania. Yo comparto lo que acabas de decir. Es un acompañamiento al sufrimiento, al dolor, y donde hemos planteado la salida constitucional de Maduro para poder comenzar a solventar esta crisis. Y yo destaco algo que tú decías ahorita, y lo reafirmo, y creo que es un mensaje para nosotros los dirigentes políticos también, que esta convocatoria se hizo en unidad, a la misma hora, en el mismo momento, por todos los líderes, abrazados en unidad,
y dio el resultado que estamos buscando. De manera que eso es para lo que viene en el futuro, la escalada que hemos planteado de presión y de calle para lograr y conquistar el derecho al revocatorio, donde si trabajamos unidos podemos lograrlo. Creo que esta etapa que está viviendo Venezuela y Dania no es el de yo sí puedo, tú sí puedes, ella sí puede, no. Este es el momento de nosotros juntos podemos llegar más lejos, podemos ser más fuertes, como una sola unidad compacta de unidad nacional. Yo creo que esta es la nueva etapa que va a vivir Venezuela y un mensaje muy claro que nos dio nuestro pueblo de que tenemos que abrazar fuertemente la unidad, pero al propio tiempo trabajar firme por un cambio político y por la conquista del referéndum revocatorio en el año 2016. Referías hace un momento que Nicolás Maduro le estaba dando una lectura equivocada a lo que hoy había pasado. Y me gustaría igual compartir con nuestra teleaudiencia algo de lo que decía Nicolás Maduro en la concentración que también convocó el oficialismo y que se realizó en la Avenida Bolívar, que pareciera no haber tenido la convocatoria que el gobierno esperó. Y esto decía: han fracasado una vez más, la victoria es nuestra. Así lo declaro. Así lo proclamo. La victoria es del pueblo, la victoria es de la paz, la victoria es de la revolución. ¿Cómo puede calificarse de un fracaso las imágenes que circulan a través de todos los medios internacionales? Bueno, yo creo que esto es parte de minimizar el gran esfuerzo que tiene el pueblo de Venezuela y de esconder el fracaso del gobierno de Venezuela y tratar de esconder lo que es inevitable, que es la voluntad de cambio de nuestro pueblo. Esa expresión que dijo Maduro, estoy convencido que nadie de los que estaba en esa tarima con él y la poca gente que le acompañó, pues se lo cree. La gente conoce y sabe que la realidad es mucho más fuerte. Tienen 18 años mintiendo, diciendo que no hay crisis humanitaria, que no hay cola, que no hay escasez, que lo genera la guerra económica. Bueno, hoy más del 80% del pueblo de Venezuela está pidiendo cambio. Así que esas expresiones que acaba de dar Maduro, ni él mismo se las cree. Y está tratando de minimizar el gran triunfo del pueblo de Venezuela, donde se demostró que la fuerza y la voluntad de cambio de nuestra gente es más grande que la represión y las mentiras de Nicolás Maduro. Carlos, como siempre, un gusto tenerte en el programa. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Diani. Un fuerte abrazo a toda tu audiencia.